Advertencia: el siguiente video tiene harto contenido nostálgico. Espero no derramar lágrimas. En el telar del tiempo, entre hilos de recuerdos, se teje la historia de un gigante que marcó una era, especialmente la primera década del 2000. Un capítulo vibrante en la crónica móvil, donde Nokia reinaba con la majestuosidad de sus dispositivos, que se volvían compañeros de vida. Hoy, en este video, quiero despedirme de aquellos días dorados, de los momentos compartidos con esos artefactos que ya no brillarán más, sino que seguirán adornando nuestros escaparates. Recuerdo el inicio, el nacimiento de una revolución en la palma de nuestras manos. Recordemos que fue el Nokia 5120 el primer móvil con carcasas intercambiables. Fue una expresión personalizada en el paisaje gris de la tecnología en ese momento. El juego de la viborita, un pasatiempo sencillo pero adictivo, en el que la serpiente crecía con cada clic, como nuestros lazos con estos dispositivos. ¿Y qué decir del tono de Nokia? Una melodía que resonaba en todas partes, su tono de encendido. Un anuncio esperado, un preludio de posibilidades que se desplegaban frente a nosotros. Symbian, el sistema operativo que orquestaba nuestra experiencia. Una sinfonía de funciones y aplicaciones que se desplegaban ante nuestros ojos. La resistencia de esos equipos de Nokia, casi como un mito urbano, capaces de sobrevivir a caídas y golpes que hubieran hecho temblar a otros. El 1100, un guerrero entre las masas, el celular más vendido del mundo. Robusto, confiable, en su modestia, se convirtió en un icono de resistencia, un testimonio de la durabilidad que Nokia infundía en cada uno de sus dispositivos. Y claro está, la serpiente que danzaba en la pantalla, una metáfora de cómo, con cada generación, Nokia se reinventaba, se adaptaba y nos llevaba por nuevos caminos. Amigos y amigas, personalmente le debo mucho a Nokia. ¿Cómo olvidar mi primer celular de esta marca? El Nokia 6300. Era hermoso. Incluso en este canal el primer video que verás de un móvil es de 2008. Mostraba con orgullo mi primer Nokia en él. Era mi tercer móvil y desde ahí me enamoré de esta marca. Es más, la primera vez que usé el nombre de Retro Celulares en este canal fue precisamente subiendo un video de cómo era el Nokia N78, por allá en el 2016. Y era porque lo iba a vender y quise tener un recuerdo. Y pues mira a dónde vamos. En otras palabras, sin Nokia, quizás este canal no existiría o fuese muy diferente. En la evolución de los tiempos, la llegada del primer smartphone con cámara, el Nokia 7650. Nos dejó sin aliento. La magia de poder capturar momentos en un dispositivo que también llamábamos teléfono marcó el inicio de una era que hoy damos por sentada. En mis recuerdos digitales tengo hartas fotos tomadas con mi bello Nokia N73, mi Nokia N8 y mi Lumia 1020. Carl Zeiss, maestro de la lente, era como un poeta que convertía cada foto en un verso eterno. La serie N, con el N95 a la cabeza, nos sumergió en la fotografía móvil, elevando la calidad de nuestras imágenes a un nivel nunca antes imaginado. Luego, la transición a Windows Phone, una nueva travesía que, aunque llena de promesas, también dejó atrás algunas de las señas de identidad de la marca. La serie Lumia, con el Lumia 1020 y sus 41 megapíxeles, fue una oda visual, un faro que iluminaba el camino de la fotografía móvil. Sin embargo, la sombra del camino del sistema operativo también se cernía sobre nosotros, presagiando un adiós que aún no queríamos pronunciar. Los Communicator, dispositivos adelantados a su tiempo, nos ofrecieron un vistazo al futuro de la comunicación móvil.
teclados físicos que deslizábamos con elegancia, abriendo puertas virtuales a un mundo que se expandía a medida que tecleábamos sueños y proyectos. La serie Express Music, dedicada a los amantes de la melodía, llevó la música a nuevos niveles, un ritmo constante que acompañaba nuestras jornadas, convirtiendo a nuestro teléfono en reproductores de sueños y recuerdos. No recuerdo haber deseado tanto un dispositivo móvil como deseé tener el Nokia N82. Jamás lo tuve en su momento. Era costoso para mí. ¡Ah, qué tiempos! Y así, en la vorágine de avances y cambios, nos encontramos en este punto de despedida. El gigante que nos hizo soñar y vivir a través de sus dispositivos ha decidido colgar el teléfono. Es un adiós que resuena como un susurro melancólico en el viento, como el tono que se apaga al final de una llamada. Las carcasas intercambiables, la viborita, el tono Nokia, Symbian, la resistencia inquebrantable, el 1100, el 7650, Car 6, la serie N, el N95, la serie Lumia, Windows Phone, los Communicator, la serie Express Music, todos forman parte de un caleidoscopio de recuerdos que atesoro con nostalgia. Cada clip, cada toque, cada fotografía capturada es un pedazo de mi historia personal, tejida con hilos de tecnología y emociones. Así que en esta despedida, quiero agradecer a Nokia por haber sido parte de mi viaje, por haber sido más que un simple dispositivo, por haber sido un testigo de mis alegrías, mis tristezas, mis descubrimientos y mis despedidas. Aunque el camino nos lleve por otras sendas, esos momentos vividos con un Nokia en la mano siempre resonarán en el eco de los días que fueron. Adiós Nokia, gracias por tanto. Gracias por ser nuestro compañero de travesía en este viaje por el tiempo y la tecnología. Tus luces parpadeantes se apagan, pero tu legado sigue iluminando las huellas de nuestro pasado.